Retomamos la sesión. Si los dos temas de antes eran prácticos y apasionantes, el que nos va a dar a continuación Esther es todavía más, sobre todo actual. Esther García Machancoses es contratada doctora de Derecho Financiero y es profesora además del diploma de práctico de tributación empresarial. El tema, como he dicho, es de actualidad y espero que al final incluso sepamos cómo recibir los impactos que actualmente los medios nos van pasando sobre esto. El tema es intercambio de información internacional. Cuando quieras, Esther. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. No sé si voy a cubrir las expectativas después de la exposición de Pilar Alguacil. Bueno, como bien has dicho, lógicamente sí que hablamos de un tema de gran actualidad, el tema de intercambio de información, porque es un instrumento, lógicamente, en la lucha contra el fraude fiscal, es un instrumento contra la opacidad. Y bueno, esta presentación lo que intenta es plasmar un poco pues, de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos. Como primera premisa, un poco cuando hablamos del intercambio de información, como todos sabéis, hablamos de esa cesión de información con trascendencia tributaria entre las administraciones tributarias, porque ya sabemos todos, ya salimos en todos los medios de comunicación, que el problema de las rentas, de tener rentas en el extranjero, no es tanto la nula o escasa tributación en el estado donde están las rentas, sino la opacidad que evita que esas rentas tributen en el estado de residencia, es decir, el desconocimiento de su estado de residencia a la hora de tributar por su renta mundial. La finalidad, siempre se habla que es la lucha contra el fraude fiscal y hay que tener en cuenta que la finalidad de la que se habla ahora sí que es la lucha contra el fraude fiscal, pero la lucha contra el fraude fiscal actúa siempre a posteriori, es decir, en una fase de control porque ya se ha producido el incumplimiento. Lo ideal del intercambio de información es que actúe a priori, es decir, que la finalidad sea la correcta gestión de los tributos, es decir, ese intercambio se produzca mucho antes incluso de que presentemos nuestras declaraciones, que actúe en fase de gestión, de forma que incluso pues, en el borrador de Hacienda no solo tengamos los rendimientos del trabajo, sino también las rentas que tenemos en el extranjero. Eso sería, en principio, lo ideal, no solo lucha contra el fraude, sino la correcta gestión de los tributos. Y en ese sentido, si hablamos de modalidades de intercambio de información, existen bastantes, unas 7 o 8, pero las modalidades más paradigmáticas es el intercambio de información previa solicitud y el intercambio automático de información. El intercambio de información previa solicitud es el que sí que actúa un poco en esa línea de la lucha contra el fraude fiscal. ¿Por qué? Porque, lógicamente, un Estado solicita información cuando ha abierto una investigación concreta sobre un determinado contribuyente y por eso se llama previa solicitud y actúa un poco en esa línea, ¿no? Con lo cual siempre en fase de control y luego la posible regularización o, en su caso, poder imputar un delito fiscal. Cuando hablamos del intercambio automático de información, hablamos de esa cesión en masa de forma regular, periódica, que las administraciones tributarias se suministran mucho antes de que hagamos las declaraciones, con lo cual esto sería lo ideal y es un poco lo que sería en la línea de esa correcta gestión de los tributos. Hasta hace 10 años, podemos decir, o 15, podemos decir que esto era utópico. A día de hoy es una realidad y desde septiembre de 2017 y 2018, como vais a ver, o como ya sabéis, en principio va a ser una realidad y veremos un poco cómo va a quedar. Me voy a centrar directamente en el estado del intercambio de información y la evolución en estos 15 años. Y para eso voy a diferenciar lo que sería la modalidad de intercambio de información y luego la modalidad del intercambio automático de información. Cuando hablamos del intercambio de información previa solicitud, si esta conferencia la diéramos ahora en 2001, acabaríamos en 15 minutos, puesto que lo único que teníamos era esto. Tenemos los convenios de doble imposición, donde tenemos la cláusula del artículo 26, los que lo tenían, una directiva comunitaria del 77 y un convenio de asistencia mutua en materia tributaria de la OCDE y de la Unión Europea del 88. En Estrasburgo, que cuando lo firma España, para España entra en vigor en 2010, o sea que ni siquiera. Estos tres instrumentos, aunque sean en el ámbito bilateral, comunitario y multilateral, la modalidad que tienen es el intercambio automático de información. Bueno, tienen algunas más, pero realmente cuando es operativo se refiere a esta modalidad. Y si vemos el estándar de este intercambio de información previa solicitud, ¿en qué consiste? Yo me centraría en estas características. En primer lugar, como he dicho antes,
es necesario la solicitud expresa por parte de un Estado, solo es de aplicación en casos específicos, es decir, tiene que existir una investigación abierta sobre determinados contribuyentes, no vale decir, bueno, como dicen los comentarios, no valen las fishing expeditions, es decir, yo no puedo tirar la caña y a ver cuántos residentes tienes o qué información tienes de todos mis residentes, tiene que ser siempre un caso abierto que yo haya agotado todos mis recursos en mi Estado, con lo cual ya puedo solicitar la información. El uso de la información, en caso de obtenerla, solo la puedo hacer con fines tributarios y para esto ha habido bastantes impedimentos porque, por ejemplo, en el ámbito de delitos tributarios sí, pero delitos que no tenían naturaleza tributaria, esa información en principio no se podía utilizar. Y además, el Estado requerido, al Estado al que se le solicita la información, muchas veces su legislación interna prevalecía sobre la asistencia mutua. Es decir, oiga, yo tengo secreto bancario, usted me está pidiendo información bancaria, no se la puedo dar. Oiga, usted me está preguntando sobre la titularidad de participaciones, pues de acuerdo a mi normativa yo no se la puedo dar. O ausencia de interés fiscal. Por ejemplo, ausencia de interés fiscal es cuando usted me está pidiendo una información, pero esa información en mi Estado, por ejemplo, se refiere a un periodo impositivo prescrito, con lo cual yo no voy a sacar tajada de esto. Entonces, pues directamente ausencia de interés fiscal y servía como motivo de oposición. Además, no había plazos de contestación y, por supuesto, no hay sanciones. En Fiscalía Internacional, como saben ustedes, muchas veces tenemos, en derecho siempre sabemos que una norma jurídica no es norma jurídica si no hay sanción por incumplimiento, pues en Fiscalía Internacional parece que a veces es un poco la tónica. En 2001... es cuando se produce aquí un punto de inflexión que cambia todo el panorama de la Fiscalía Internacional, sobre todo en la línea contra los paraísos fiscales, y que convierte el intercambio de información en el gran caballo de batalla de la Fiscalía Internacional. Este punto de inflexión se produce por la postura de Estados Unidos frente al secreto bancario. En primer lugar, en el 11 de septiembre, cuando surge el atentado contra las Torres Gemelas, aquí empieza la lucha contra el terrorismo y empieza la lucha contra la financiación del terrorismo. Hay que averiguar, hay que levantar el secreto bancario para tener esa información y esto salpica directamente al ámbito fiscal. Si levantamos el secreto bancario para ver todas esas tramas del terrorismo, también podemos descubrir la riqueza que tenemos en el extranjero. Sin embargo, 3 meses antes del 11S, porque siempre se pone como punto de inflexión, a mí me parece mucho más característico que sale una nota de prensa con la administración Bush, cuando cambia de Clinton a Bush, y reclaman a la OCDE que reoriente toda su política frente a los paraísos fiscales, que lo más importante es el intercambio de información, que no tiene tanta importancia el hecho de que sean territorios de nula o baja tributación, sino que lo importante son los criterios de transparencia y de intercambio de información. Y es ahí cuando empieza a tener un sentido o empieza a ser más importante los instrumentos de intercambio de información. Lo que acabo de decir, lo manifiesto aquí. Antes del 2001, si vemos la política de la OCDE, la política de la OCDE se centraba en la competencia fiscal perniciosa. Imagino que a todos ustedes les suena, la competencia fiscal perniciosa, hablamos con cada Estado tiene su sistema tributario y es verdad que los paraísos fiscales tienen regímenes que van a la nula o baja tributación, pero el resto de países, por ejemplo de la OCDE, que no son paraísos fiscales, todos tienen regímenes perniciosos y antes muchos más, de forma que esa competencia fiscal está produciendo efectos negativos que desde el 96 por la Unión Europea y la OCDE en el informe del 98 dejan claramente, lo dicen expresamente, que se está produciendo, toda esa presión fiscal está en los rendimientos del trabajo, frente a la presión fiscal de las rentas del capital y los beneficios empresariales, que se está creando mucho más desempleo y que está bajando realmente la economía. Es decir, nos estamos tirando piedras sobre nuestro propio tejado porque está muy bien esta competencia fiscal, pero está resultando perniciosa. Y eso lo dicen en el 96 respecto a los últimos 15 años. Lo digo porque pues, 20 años después tampoco es que haya cambiado mucho. Se crea un grupo de trabajo sobre prácticas fiscales perniciosas y la política empieza a calificar a los paraísos fiscales. Dices, vamos a hacer una lista, 35 paraísos fiscales, 47 regímenes perjudiciales respecto a los estados de la OCDE y los parámetros para calificarlos son tanto sustantivos como de forma, es decir, son tanto medidas del sistema tributario, oiga, usted tiene una nula o baja tributación o un régimen pernicioso. Y además de eso, sí que se habla de esa falta de transparencia respecto a esos tipos de regímenes y límites al intercambio de información, por supuesto la opacidad, pero era como un criterio más.
Las consecuencias de esto, pues como digo, se crean esa lista de paraísos fiscales porque no cumplen esos estándares sustantivos ni formales. Aquí esto es una manifestación, sale una nota de prensa con la administración Clinton en lo que dice, en lo que respecto a esta política de la OCDE, dice: es necesario proteger la integridad de los sistemas tributarios frente a la competencia fiscal perniciosa, y alaba la identificación de las 35 jurisdicciones calificadas como paraísos fiscales y los 47 regímenes perniciosos de los Estados miembros o estos regímenes tributarios que están causando estos efectos potencialmente perniciosos. Llega la administración Clinton, llega la administración Bush, hijo, y cambia totalmente el panorama. Es decir, lo que viene a decir es: señores, para mí no es relevante la nula o escasa tributación, para mí no es relevante que existan regímenes perniciosos, de hecho nosotros queremos bajar los impuestos, bueno, ahí tenemos el estado de Delaware. A mí lo que me importa es tener la información sobre mis contribuyentes en el extranjero, y para eso yo lo que quiero es que ustedes me den la información sobre mis contribuyentes estadounidenses. Con lo cual ahora no solo emplaza a la OCDE a que cambie toda su política contra los paraísos fiscales y que se centre en el intercambio de información. Por eso digo que siempre hablamos del atentado del 11S, pero esta nota de prensa de mayo del 2001 lo dice claramente: la competencia fiscal perniciosa no es la prioridad para los Estados Unidos, sino la tributación de la renta mundial de los estadounidenses. Estados Unidos no tiene la intención de decirle a los Estados lo que debe hacer en materia tributaria, sino centrarse en que pueda aplicarse la ley fiscal estadounidense respecto de sus contribuyentes para que tributen por renta mundial. Y en este sentido, la OCDE debe reorientar su política y centrarse en el intercambio de información. A mí me parece mucho más este dato, mucho más importante que lo del 11S. No sé si está conectado o no. De acuerdo con esto, la OCDE se repliega a la posición de Estados Unidos, y el informe de 2001 cambia totalmente respecto del 98 y el 2000. Ese grupo de trabajo de competencia fiscal perniciosa queda relegado a un segundo plano y se crea el grupo de intercambio de información, el grupo de trabajo sobre el efectivo intercambio de información. De acuerdo a esta política, cambia la calificación de los paraísos fiscales. Ahora los criterios ya no son sustantivos, sino que el sustantivo queda relegado a un segundo plano. Aquí lo importante es que no tengas límites al intercambio de información. Aquí lo importante es la opacidad. Y esa lista de paraísos fiscales o regímenes preferenciales pasa a ser una lista de cooperantes y no cooperantes. Esa lista de no cooperantes son aquellos territorios, con independencia de su sistema tributario, que no cumplan con los estándares formales de intercambio de información. Y, además, lo que se dice es: si usted quiere salir de la lista de paraísos fiscales, lo que tiene que hacer es suscribir 12 instrumentos de intercambio de información. 12. Y recordemos el estándar del que estamos hablando, porque era el único estándar que había. Y ahí es donde, para mí, este punto de inflexión es lo que hace que el intercambio de información comience a tener un gran protagonismo. Pues bien, esto es lo que había hasta 2001, se produce este punto de inflexión. ¿Qué es lo que ha pasado en 2001, el intercambio de información previa solicitud? En tan solo 10 años, desde el 2001 al 2010, aparece un nuevo estándar y, como habéis visto, hemos dicho que solo había 3 instrumentos: convenios de doble imposición, la directiva del 77 y el convenio de asistencia mutua del 88 entre OCDE y Unión Europea. Lo primero es: los convenios de doble imposición, como ustedes saben, se rigen o siguen la falsilla del modelo de convenio de la OCDE. Cambia 3 veces en la versión del 2000, la versión del 2005 y la versión del 2012. De acuerdo a estas 3 versiones, ese estándar del que les he hablado tiene 3 características importantes que cambia totalmente. Bueno, totalmente. Para mí sigue siendo bastante inoperativo, pero por lo menos hay grandes avances. En primer lugar, la aplicación del ámbito subjetivo y objetivo, es decir, ahora sí que le puedo pedir información sobre cualquier persona. Antes estaba más limitada a los residentes del convenio, que fueran residentes en uno de los estados contratantes, ahora no. Y además en el ámbito objetivo también, porque antes tenía que ser necesariamente relevante, es decir, en la conexión con esa investigación abierta tenías que fundamentar por qué esa información era determinante para esa regularización. Se cambia un poco la dicción, se habla ahora de ya no necesaria, sino previsiblemente relevante, pero en cualquier caso el ámbito de aplicación exige una investigación abierta sobre un determinado contribuyente y siguen prohibidas las fishing expeditions. Es decir, se abre un poco el ámbito de aplicación, pero no estamos hablando de esa cesión en masa, ni dime la información de mis contribuyentes o de mis residentes, en absoluto. En 2012 también se cambia el uso de la información. Cuando yo obtenga esa información, los fines fiscales
se permite que sirva para otros fines, es decir, sí que se le pueden imputar, de acuerdo a esa información, delitos de blanqueo o delitos de corrupción, aunque también con requisitos, es decir, que las dos legislaciones entiendan que en ese caso existiría ese delito y además autorización expresa por parte del Estado que ha transmitido la información. En todo caso, un avance. Y el tercero, que es el gran avance, son los límites, es decir, se incorporan dos apartados a la cláusula del artículo 26, el 26.4 y el 26.5 en el 2005, que es lo que permite ese levantamiento del secreto bancario. Es decir, ahora lo que teníamos de los límites de la legislación interna, esa ausencia de interés fiscal, como les he dicho, por ejemplo, con los periodos impositivos prescritos, ahora el 26.4 y el 26.5 dicen expresamente que no puede ser motivo de oposición la ausencia de interés fiscal para el Estado al que se requiere o que esa información esté en poder de los bancos. Aquí estamos hablando del levantamiento del secreto bancario, que era la finalidad de toda esa reforma en 2005, o que esté en poder de representantes y otros, o información sobre participaciones en empresas. Este es el estándar que cambia y es el que tenemos actualmente, de acuerdo al 2000. Y esta cláusula es la que se traslada, igual que hemos visto en la directiva del 77 en la Unión Europea, y en el ámbito multilateral se vuelve a trasladar este mismo estándar en el ámbito comunitario y en el ámbito multilateral, como vamos a ver. Esta cláusula de intercambio de información es la base jurídica más aceptada del intercambio de información en el plano internacional. Tenemos más de 3.000 convenios de doble imposición. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que los convenios de doble imposición, como siguen la falsilla del modelo, pues los convenios de doble imposición, en función de en qué periodo están suscritos, pues un convenio puede tener la cláusula del 26 de 1999 o la cláusula del 26 de la versión del 2000 o de versión del 2005 o versión del 2012. Y eso sin perjuicio de que existan especialidades dentro de la cláusula. Con lo cual, cuando hablamos de los convenios, para llevar a cabo el intercambio de información previa solicitud, tenemos que ver, en primer lugar, si hay convenio tenemos que ver si hay cláusula de intercambio de información y, de haber cláusula de intercambio de información, ver qué especialidades tiene o si sigue la dicción del modelo de convenio. Todo ello sin perjuicio de que exista otro instrumento jurídico, como les he dicho, puede ser de aplicación la directiva comunitaria o puede ser de aplicación el convenio multilateral de asistencia mutua, porque siempre rige el principio de cooperación más amplia. Es decir, si tenemos 3 instrumentos que podemos utilizar con ese Estado al que le queremos pedir información, nada es óbice para poder solicitar el intercambio de información de acuerdo al instrumento que más le convenga a la Administración tributaria. Si vemos nuestra red española, nosotros tenemos 102 convenios de doble imposición, 93 están en vigor y 9 están en tramitación. Entre ellos, pues parece este es bastante importante Bahrein, porque sigue estando en nuestra lista de paraísos fiscales. Y de acuerdo a estos 102 convenios, sobre todo los 93 que están en vigor, vemos que tenemos convenios de doble imposición que se adecuan totalmente al estándar de 2012, el que hemos hablado. Tenemos convenios de doble imposición que no se adecuan, pero que se están renegociando, como el de Bélgica, el de Austria o el de Estados Unidos. Tenemos convenios de doble imposición que no se adecuan, pero existe otro instrumento jurídico de cooperación, con lo cual podemos aplicar ese mismo estándar, como Costa Rica o Túnez, y tenemos convenios que no se adecuan al estándar y que tampoco tenemos otro instrumento, como sería en este caso, en estos momentos, el caso de Guatemala o Malasia, por ejemplo. Este nuevo estándar, como he dicho, del modelo de la OCDE, se traslada al ámbito comunitario y al ámbito multilateral. El ámbito comunitario tenemos la Directiva 2007, en 2011 aparece la nueva Directiva de Cooperación Administrativa, que tiene por finalidad derogar la Directiva del 77 y adaptarse a ese nuevo estándar. Pues tenemos la cláusula del 26, en esta Directiva de Cooperación vemos cómo se trasladan diferentes artículos y, lógicamente, como sabéis, las directivas se tienen que trasladar al derecho interno de los Estados miembros y España aprovecha esta transposición de la directiva para recoger el capítulo 6, que regula con carácter general en el título 3, en aplicación de los tributos de la Ley General Tributaria, la regulación de la asistencia mutua. En el ámbito multilateral ocurre lo mismo. El convenio de asistencia mutua en materia tributaria de la OCDE se firma un protocolo en París en 2010 y está en vigor desde el 2011. Lo que ha hecho, bueno, se ha abierto la firma, porque los Estados siguen suscribiendo este convenio. España lo ratificó en 2012 y está en vigor desde el 2013. La finalidad la misma que la directiva, la adaptación del nuevo estándar, pero sobre todo ampliar el perímetro a más jurisdicciones. Hasta entonces hablábamos solo de países de la OCDE, de la Unión Europea, se habla ahora de muchas más jurisdicciones, caracterizadas normalmente por su opacidad, porque eso es lo que se pretende.
Este acuerdo multilateral tiene un gran alcance. Tanto por las modalidades de asistencia mutua como por las jurisdicciones implicadas. A día de hoy hablamos de 94 jurisdicciones implicadas, para 75 ya han entrado en vigor, porque claro, no es solo suscribir el acuerdo, luego tienes que depositar el instrumento de ratificación y luego que entre en vigor. Entonces, algunos han suscrito la firma, pero lo que no han hecho es depositar el instrumento de ratificación. Bien. Digo, es bastante operativo, sobre todo cuando no tenemos otro instrumento de cooperación. Pensemos, por ejemplo, nosotros con Guatemala aún no ha entrado en vigor, pero Niue, que además podía ser paraíso fiscal, sí que no tenemos otro instrumento de cooperación y, sin embargo, ya ha suscrito este convenio, con lo cual, pues en un momento dado, ese intercambio de información previa solicitud, de acuerdo a este instrumento, se le podría solicitar. Hay 18 jurisdicciones que han firmado por primera vez el convenio ya con el protocolo del 2010. Claro, algunos nunca suscribieron el del 88, entonces algunos pues, han suscrito el protocolo, otros han suscrito el del 88, perdón, unos suscribieron el del 88, con lo cual ahora suscriben solo el protocolo, y hay otros directamente que por primera vez están suscribiendo el convenio multilateral. Esto es lo que tenemos, estos tres instrumentos, ámbito bilateral, comunitario y en el ámbito multilateral, y vemos el nuevo estándar. Aparece, para terminar con el intercambio de información previa solicitud, aparecen los acuerdos bilaterales de intercambio de información. Esto es un modelo del 2002, tiene su origen en esta política de la OCDE versus paraísos fiscales desde 2001, y la OCDE publica el modelo de acuerdo de intercambio de información en el año 2002. ¿Para qué? Para que las jurisdicciones consideradas paraísos fiscales puedan salir de esa lista. Entonces, se establece este modelo de acuerdos de intercambio de información bilateral para que puedan suscribir esos 12 convenios y así salir de la lista. Son los acuerdos de intercambio de información, o los TIEAs, en el acrónimo en inglés, por los paraísos fiscales para, como he dicho, salir de esa lista de no cooperantes. Si vemos las características de estos acuerdos o de estos instrumentos, son acuerdos bilaterales específicos de intercambio de información, no son como los convenios que hacen un reparto de la materia imponible y luego tienen la cláusula, sino estos se centran directamente en el intercambio de información. Es prácticamente un suministro unilateral, puesto que en el momento que lo tienes con una jurisdicción que es paraíso fiscal, el paraíso fiscal no suele solicitar información. En caso de incumplimiento, regresaría otra vez a la lista de paraísos fiscales y, por tanto, es un instrumento que sirve sobre todo para aplicarse, que lo utilizan territorios que no tienen una red de convenios de doble imposición. ¿Qué efectos ha producido estos acuerdos de intercambio de información? En primer lugar, esa lista de la OCDE que os contaba que había 35 paraísos fiscales, a día de hoy está vacía. No hay una lista de paraísos fiscales en la OCDE porque todos han sido cooperantes. O sea, en la práctica se ha producido un gran despropósito. ¿Por qué? Porque se ha utilizado estos acuerdos de intercambio de información para salir de la lista y, en la práctica, solo con 12 acuerdos sales de la lista. En segundo lugar, muchos paraísos fiscales dentro de esos 12 acuerdos los han hecho entre ellos. Y, en tercer lugar, porque lo que han aplicado, recordemos que es el estándar del que acabamos de hablar, previa solicitud, con una investigación abierta. Es verdad que a lo mejor ahora el motivo del secreto bancario no sirve, pero estamos hablando siempre de a posteriori y en caso de incumplimiento y sobre un caso específico. España ha suscrito también acuerdos de intercambio de información con paraísos fiscales, como ahora os enseñaré, y además se adapta a esta política de la OCDE. Nosotros tenemos una lista desde el 91, el Real Decreto 1080 del 91, en el que tenemos una lista de paraísos fiscales, antes eran 48, ahora, como vais a ver, ya hay 33, y en el 2003 comienza una política, y luego con la ley antifraude del 2006, y entonces se hace la siguiente política. Tenemos la lista de paraísos fiscales del 91, van a salir automáticamente de esa lista todos aquellos que suscriban un convenio de doble imposición o un acuerdo de intercambio de información. Y ello con independencia de si tiene un sistema de tributación nula o baja tributación y además solo por el hecho, recordemos, de este intercambio de información previa solicitud. Este es el ejemplo, por ejemplo, en 2008, bueno, empezaron las negociaciones en 2008 y ha entrado en vigor en 2011 del convenio de Panamá. Es decir, Panamá lo que vino a decir es, bueno, si las constructoras españolas o todas las constructoras que quieran optar por ese contrato de 2000
millones de euros para trabajar en la ampliación del Canal de Panamá. Todas las constructoras que quieran hacerlo, pues no pueden ser nunca jurisdicciones, no pueden estar nunca en jurisdicciones que nos consideran a nosotros paraísos fiscales. Nosotros consideramos a Panamá paraíso fiscal. Y ahí empezó las negociaciones en 2008, luego la constructora, luego se quedó SACIR, la española, con esa ampliación, pero en principio todo estuvo ahí, salió automáticamente de la lista de paraísos fiscales. Lo que acabo de decir, como veis, la lista de paraísos fiscales se adapta a la OCDE, tenemos nuestro Real Decreto en 1080 del 91 y había 48 paraísos fiscales. En 2003 se introduce este artículo 2 en el reglamento y durante 10 años, porque esto ha cambiado con efectos de 1 de enero de 2015, hasta diciembre del 2014 se producía la exclusión automática de la lista de paraísos fiscales por esta vía: suscribir un convenio de doble imposición con cláusula de intercambio de información o un acuerdo de intercambio de información de estos, de acuerdo al modelo este del 2002, que es el mismo estándar, ¿vale? Y luego la disposición final primera de la Ley 36 del 2006 hace esa definición de paraíso fiscal un poco acorde a esto. Y en diciembre del 2014, un poco la situación que tenemos es que de esos 48 solo nos quedan 33 porque han salido automáticamente 15 jurisdicciones, ya no son paraíso fiscal, porque hemos suscrito 9 acuerdos de convenio de doble imposición y 5 acuerdos de intercambio de información. En los acuerdos de intercambio de información, bueno, aquí está Andorra, luego también ha suscrito, Andorra ya ha hecho el paquete completo, tiene este acuerdo y luego también ha suscrito un convenio de doble imposición. Y todos estos países que también eran paraísos fiscales ya no están en la lista de forma automática. Desde 1 de enero del 2015, claro, el Gobierno lo que dice es, bueno, por lo menos, aunque sigamos esta política, por lo menos que la lista, que no salgamos automáticamente de la lista y que expresamente lo tenga que decir el Gobierno. Y que los criterios, además, estamos también con la línea de la OCDE, pero por lo menos que el intercambio sea efectivo. Vamos a reforzar un poquito más esos criterios de transparencia. Pero vuelvo a decir, aquí no se habla para nada de nula tributación ni nada por el estilo. Entonces, a partir, con la 26 de 2014, se modifica la disposición adicional primera de la Ley 36 del 2006 y la actualización ya pasa a ser expresa por parte del Gobierno y los criterios son 3 que van a tener en cuenta, que sería que haya suscrito un convenio de doble imposición, un acuerdo de intercambio de información y ahora también el convenio multilateral, porque para España ya entraba en vigor desde el 2010, con lo cual lo incorpora también. Que además exista un efectivo intercambio de información, es decir, muchas veces deciden esperar a que ya exista un intercambio y a ver si es efectivo y entonces ya te saco de la lista de paraísos fiscales, como por ejemplo seguramente ocurrirá con Omán, y además que pases la evaluación interpares del Foro Global de Transparencia de Intercambio de Información. Esto, bueno, como la lista era automática, salías de la lista automáticamente, todos íbamos poniendo con el lápiz, esta ha salido, esto no ha salido, pero la orden seguía con 48 paraísos fiscales. Menos mal que salió un informe, por lo menos de la DGT, y con este cambio dijo, efectivamente, lo que hemos dicho hasta ahora está bien hecho, y solo quedan 33 de los paraísos fiscales y todos estos han salido, tal. En 2015... o lo que tenemos hasta ahora, desde lo que ha ocurrido, 10 jurisdicciones están en tramitación, pero no ha habido otro acuerdo de intercambio de información nuevo y el único convenio, que hay otros también que están en tramitación, pero el único que se ha aprobado a la hora de qué va a pasar es el de Omán y veremos un poco pues, si ahora sale de la lista, automáticamente no ha salido, si hubiera sido antes del 2015 sí que hubiera salido automáticamente, ahora ya no. En suma, como vemos, para ya terminar con el intercambio de información previa solicitud, estos instrumentos, si vemos en 2001, hablamos solo de 3 instrumentos y con un estándar totalmente inoperativo, y en 2011 lo que vemos es que ese estándar se ha adaptado al nuevo estándar de la OCDE, de ese informe del 2001, y que además aparece un nuevo instrumento de cooperación, de intercambio de información, como es el modelo para que los paraísos fiscales salgan de esa lista. Bueno, para que los paraísos fiscales lo pueden utilizar muchos más, pero en principio estaba diseñado para esos territorios. Entonces, este nuevo estándar, podemos decir, que sigue manteniendo un ámbito de aplicación muy restringido, sobre todo por los casos específicos en los que exista una investigación abierta. En segundo lugar, a mi modo de ver, es muy poco operativo. Seguimos hablando de no hay sanciones por incumplimiento. Gibraltar nunca ha contestado y además es de aplicación la directiva del 2011 y aquí no pasa nada. No es un parámetro determinante en la lucha contra el fraude y la evasión fiscal porque sigue actuando a posteriori, no hablamos de una cesión en masa antes de la fase de gestión de los tributos y a mi modo de ver, sobre todo se ha producido un gran despropósito porque salir de la lista de paraísos fiscales con 12 acuerdos de intercambio de información de acuerdo a este estándar, pues no supone realmente una lucha contra el fraude fiscal, pero esa es la política que se ha seguido y que en principio los Estados están llevando a cabo. Esto es
sería en 10 años lo que ha pasado con el intercambio de información previa solicitud. Más no ha pasado. Pero, en principio, esto era la panacea. Sin embargo, el intercambio automático de información, que es el que en principio a todos nos parecía una utopía, empieza desde el 2010. Desde 2010, igual que hemos visto en intercambio previa solicitud, como en 10 años pasa lo que pasa, en intercambio automático de información es desde el 2010. Con lo cual podemos ver en 6 años lo que ha pasado. Antes de ver lo que ha pasado, el único reducto, la única excepción que existía de intercambio automático de información era la Directiva de Fiscalidad del Ahorro. Sabemos que este era el único instrumento que existía de intercambio automático de información hasta el 2010 en todo el panorama internacional. Era de ámbito comunitario, hablamos de una directiva, está en vigor desde julio del 2005 y ha sido derogada con efectos de 1 de enero del 2016. Ha tenido una escasa vida de 10, 11 años. Tiene su origen en el paquete de medidas de la competencia fiscal perniciosa del 97 de la Unión Europea, cuando habla de, bueno, vamos a dejarnos de hacer tanta competencia fiscal, y una de las ideas que se le ocurre es la imposición de las rentas del capital, conseguir una imposición mínima, pues vamos a hacer que los intereses que cobran personas físicas residentes en la Unión Europea, que esa información nos la cedamos de forma automática. Por tanto, la finalidad, en principio, era esa, es decir, los Estados miembros, como Estados fuentes, para atraer esa inversión, lo que hacía era no gravarla. Y tanta competencia fiscal, si no la gravas y luego el Estado de residencia no tiene información, esas rentas no tributaban. Entonces, lo que se dice es, vamos a intercambiar información y, aunque en el Estado fuente no tributen, que por lo menos en el Estado de residencia puedan someterse a imposición. Esta directiva ha sido un gran fracaso desde la óptica de esa lucha contra el fraude y la evasión fiscal por dos cosas. En primer lugar, porque ha sido muy fácil eludir la aplicación de la directiva, ese intercambio automático de información. En el ámbito subjetivo y objetivo era solo personas físicas, tan solo con que interpusieras una entidad, ya no daban la información. Era solo personas físicas residentes en los Estados miembros. Con una interposición no hacía falta ver quién controlaba esa entidad. Y además, solo se refería a intereses y, además, en este aspecto también bastante restrictivo respecto a los instrumentos que se utilizaban. En segundo lugar, ha sido un gran fracaso porque este intercambio automático de información no se ha producido entre todos los Estados miembros. Se ha producido justo en los que no somos opacos. Pero en los que eran opacos, como Bélgica hasta 2010 y Austria-Luxemburgo, en ningún momento se ha intercambiado de forma automática esta información. Se regula en la Directiva de Fiscalidad del Ahorro, hay un régimen de retención en la fuente versus intercambio automático de información, en virtud del cual Austria y Luxemburgo, Bélgica lo hizo hasta 2010 y luego ya se sumó al intercambio automático de información, lo que hacen es, no te voy a dar la información del beneficiario efectivo del que está cobrando intereses y que es residente en tu país, le voy a hacer una retención del 35%, sin control absoluto, es decir, nos lo tenemos que creer que lo ha hecho, y además de esa retención del 35% la vamos a repartir entre el Estado de residencia y el Estado fuente. De forma que Austria y Luxemburgo se quedaban con el 25% y el 75% para el Estado miembro del Estado de la residencia, y así no tenía que pasar la información. Además, Luxemburgo y Austria no tienen la obligación de suministrar información, pero sí tienen derecho a recibirla. Nosotros, si eran residentes allí, sí que tenemos la obligación. Bien, además, de acuerdo a esta directiva, claro, el primer problema que surge es, si hacemos una directiva de intercambio automático de información, el peligro es en la fuga de capitales. Y esa fuga de capitales, ¿dónde se puede ir? Y lo primero que dicen es las 5 jurisdicciones a las que no forman parte de la Unión Europea, pero geográficamente están muy cerca: Suiza, Liechtenstein, Mónaco, San Marino y Andorra. Y luego, además, también hay problema, es decir, también puede haber una fuga de capitales a territorios asociados o dependientes de Estados miembros como Reino Unido y Países Bajos. Entonces, ¿qué se dice? Vale, pues como la directiva tiene que entrar en vigor en julio del 2005, para esa fecha la Unión Europea tiene que hacer acuerdos con esas 5 jurisdicciones y, además, los Estados miembros tienen que hacer acuerdos de intercambio de información, utilizando ese acuerdo de intercambio de información con esos países o esas jurisdicciones asociadas o dependientes de esos Estados miembros. Pues bien, en 2004 la Unión Europea firma con Suiza, Liechtenstein 5 acuerdos, con Liechtenstein, Mónaco, San Marino y Andorra, esos acuerdos. Y en virtud de esos acuerdos, por supuesto, no ceden la información de forma automática, sino que lo que hacen es sumarse a ese régimen de retención. Vamos a retener y te pasaré un poquito de la recaudación. Y, además, un estándar de intercambio de información previa solicitud mucho más restringido que lo que hemos visto, solo respecto de intereses y solo en casos de delito.
España suscribe con los territorios asociados y con algunos sí que es verdad que se suman al intercambio automático de información, pero con otros 5 no se suman a la cesión de recaudación, versus, o sea, no te doy la información sobre el beneficiario efectivo. Bien, esto es lo que existía o era la única excepción de intercambio de información que hemos tenido hasta el 2010 y que de alguna forma, pues yo creo que desde el punto de vista del fraude fiscal mucho no ha aportado. La cesión de información se ha realizado más bien entre estados que no planteaban ese problema de opacidad. Pues bien, ¿qué pasa? ¿Por qué ha caído la directiva? Porque en 2014 se producen dos acontecimientos bastante importantes y eso es lo que da lugar al fin de la Directiva de Fiscalidad del Ahorro. Aparece el acuerdo de autoridades competentes, como luego me voy a centrar en esto, lo voy a pasar un poco por alto, en 2014. El 29 de octubre del 2014, en Berlín se ha suscrito, se ha abierto la firma, el Acuerdo de Autoridades Competentes sobre Información Financiera. Ese Acuerdo de Autoridades Competentes es un acuerdo global que tiene por objeto el intercambio automático de información financiera, de datos financieros, cosa que antes, pues lo vuelvo a decir, hace 15 años esto hubiera sido totalmente utópico. En 2014 ha empezado esto, empezará ese intercambio automático de información en septiembre de 2017 y 2018 y entre las jurisdicciones que han suscrito este acuerdo, por ahora, o sea, se están sumando muchas más, están todos los Estados miembros, también Luxemburgo y Austria. Luxemburgo se ha comprometido a intercambiar automáticamente la información desde 2017 y Austria desde 2018. Están las 5 jurisdicciones, Suiza, Andorra y Mónaco han dicho que desde septiembre de 2018, Liechtenstein y San Marino que la van a ceder desde 2017 y todos los territorios dependientes o asociados tanto de Reino Unido como de Países Bajos, también con diferentes fechas. Unos dicen que empiezan desde septiembre de 2017 y otros desde septiembre de 2018. Esto pasa en el panorama global, pero en el ámbito comunitario, como consecuencia de este acuerdo, la Directiva de Cooperación, que solo tenía ese estándar de intercambio de información previa solicitud, introduce el nuevo 8.3 bis y introduce este mismo estándar del intercambio automático de información global del Acuerdo de Autoridades Competentes y la Directiva de 2014 modifica la del 2011, introduce este artículo y lo que hace es eso, aplicar este estándar, que el ámbito subjetivo, aquí ya no es como la Directiva de Fiscalidad del Ahorro, es decir, el ámbito subjetivo es el beneficiario efectivo. Si el titular es una entidad opaca que no sea financiera, directamente hay que rascar y buscar quién es el titular, quién es el beneficiario efectivo para ver dónde tiene su residencia y poder informar. Si no, se la situará como una cuenta recalcitrante. Bueno, hay diferentes protocolos. Y en cuanto al objetivo, lo mismo, ya no estamos hablando solo de intereses y en una cuenta de depósitos, estamos hablando de todo tipo, estamos hablando de los saldos de las cuentas, estamos hablando de todo tipo de intereses con independencia del tipo de cuenta que sea, de dividendos, de plusvalías por venta de activos, es decir, el estándar es mucho más amplio y sobre todo en el ámbito subjetivo, a la hora de señalar las cuentas, hay que llegar al beneficiario efectivo antes de saber a quién se le tiene que informar. Claro, esta Directiva de Fiscalidad del Ahorro se queda en nada. Yo creo que ha sido un poco vergonzoso porque después de no hacer nada, en marzo de 2014 sale una directiva para modificar la Directiva de Fiscalidad del Ahorro, avanzando un poco más, pero llega tarde y además sigue manteniendo el régimen de retención para Luxemburgo y Austria, pero a finales del 2014 pues ya no tiene sentido, porque ya solo con esta Directiva de Cooperación Administrativa del 2011, con el nuevo 8.3 bis, todos los Estados miembros, incluidos Luxemburgo y Austria, nos tenemos que ceder la información incluso más allá de los intereses, con lo cual esto se queda desfasado. Y esta directiva del 2015, el 10 de noviembre, ha sido la que ha derogado la Directiva Fiscal del Ahorro. Teníamos la Directiva Fiscal del Ahorro y esos acuerdos del 2004. ¿Qué ha pasado con los acuerdos del 2004? Pues que ahora se están suscribiendo los protocolos que modifican los acuerdos del 2004 para que Suiza, Liechtenstein, San Marino, Mónaco y Andorra se adecúen también a este intercambio automático de información. Se acabó el régimen de retención en la fuente, se ha suscrito ya el protocolo con 3 de los estados, el 8 de diciembre se ha aprobado con Suiza, San Marino y Liechtenstein y falta por firmar Andorra y Mónaco. ¿Vale? Ahora bien, esto es lo que tenemos con la Directiva Fiscal del Ahorro que ha acabado y me centro en este de aquí, este intercambio automático de información. Actualmente, como he dicho, en 2017 y en 2018, el intercambio automático de información, vamos a ver que no solo va a ser de información financiera entre, por ahora, 80 jurisdicciones, sino que además vamos a ver también cómo es el informe país por país de las multinacionales, incluso los tax rulings entre los gobiernos a la hora de los acuerdos que hacen con las multinacionales. Es decir, no solo de repente vemos que el intercambio automático de información empieza a ser una realidad, sino que el objeto del intercambio automático de información se amplía
a mucho más allá que son los datos bancarios, sino que también afecta a las multinacionales, incluso a los gobiernos. Pues bien, en primer lugar, en este estándar, el estándar de intercambio automático de información de datos financieros, de todo lo que serían las rentas en cuentas bancarias, aparece una nueva era de intercambio de información sobre información bancaria, como acabo de decir, y aquí hay que hablar de dos cosas. En primer lugar, el estándar FATCA. Imagino que a todos ustedes les sonará. En el estándar FATCA aparece en el ámbito bilateral, son los IGAs, que son los acuerdos intergubernamentales bilaterales con los Estados Unidos. ¿Esto qué es? En 2010, y por eso digo, este intercambio automático de información surge desde 2010, porque ha sido el catalizador de todo lo que ha pasado. En 2010 aparece la norma FATCA, el Foreign Account Tax Compliance Act, que es la ley de cumplimiento tributario de cuentas en el extranjero, y esto es una norma unilateral, como solo Estados Unidos lo ha podido hacer, porque tiene efectos extraterritoriales. Tiene por objeto la cesión de información financiera entre todas las administraciones tributarias y el IRS, la agencia tributaria estadounidense, y de no transmitirle toda esa información de los bancos en el extranjero sobre los contribuyentes estadounidenses, van a establecer una sanción, que es la retención en la fuente de todos los pagos que salgan de Estados Unidos hacia esas entidades financieras que incumplan. España ha suscrito una modalidad, porque encima hay varias modalidades de IGAs, de acuerdos intergubernamentales con Estados Unidos, y está en vigor desde el 2013. Lo que tiene por objeto este acuerdo de intercambio de información son las cuentas nuevas, que son aquellas que están abiertas desde 1 de julio del 2014, y las cuentas preexistentes, que son las que están abiertas a 30 de junio del 2014. Esto es lo que en principio se está intercambiando. De hecho, el primer intercambio automático de información se ha producido en 2015 respecto del 2014. 2014 respecto de las cuentas abiertas, las preexistentes a 30 de junio y las nuevas a 1 de enero del 2014. El estándar de intercambio automático de información FATCA, el problema es que no ha habido ninguna reciprocidad, es decir, lo que nosotros le damos a Estados Unidos no tiene nada que ver con lo que Estados Unidos nos da a nosotros. Es un estándar que es de una norma unilateral estadounidense, que no tiene nada que ver con un pacto o una reciprocidad pactada o consensuada. Es simplemente una norma unilateral que si tú no la cumples, sanción. Con lo cual aquí es más bien un contrato de adhesión que un acuerdo de intercambio de información. Me explico. El ámbito subjetivo y objetivo. ¿Qué es lo que nosotros le estamos dando a Estados Unidos respecto de esas cuentas preexistentes y nuevas? Le estamos dando todas aquellas cuentas en las que el beneficiario efectivo sea un contribuyente estadounidense. Es decir, cuando el titular es una entidad que sea pasiva, con carácter pasivo que no sea financiera, hay que buscar al beneficiario efectivo, incluso si no colabora, esa cuenta se le suministra directamente a Estados Unidos. Y además, cuando hablamos de todo lo que le tenemos que reportar sobre esa cuenta que ya está identificada, vuelvo a decir que es como el estándar que hemos visto. Son casi todo tipo de rendimientos que tengan esa cuenta, así como saldos o plusvalías por ventas que se produzca. ¿Qué nos da Estados Unidos a nosotros? Pues bastante menos, se parece mucho más a esa directiva de fiscalidad del ahorro. Se habla solo de los titulares residentes en España. Solo con que nosotros pongamos una entidad interpuesta y esa entidad abra la cuenta en Estados Unidos, ya no nos lo va a facilitar. Y en segundo lugar, cuando ves la información que nos va a facilitar de esas cuentas que en principio concreten, nos damos cuenta que solo son intereses en cuentas de depósito, se parece mucho a esa directiva fiscal del ahorro, habla de algunos dividendos y luego se remite a las rentas que determine su normativa interna. Con lo cual, respecto a la normativa estadounidense, vamos a ver qué nos va a dar. El tercer parámetro son las sanciones por incumplimiento. Si nosotros incumplimos, hay sanción. Si Estados Unidos incumple, aquí no pasa nada. Por eso digo que esto parece, pero aunque parezca tan criticable, como veréis en la conclusión, yo creo que sin FATCA no estaríamos donde estamos hoy. Entonces dices, pues es criticable, pero FATCA ha hecho lo que, o Estados Unidos ha hecho lo que el resto no ha tenido narices de hacer. Bien, esto aparece en 2010. Y como ya digo, nosotros ya hemos empezado el intercambio automático de información y lo empezamos en 2015 y Estados Unidos ya tiene una red de IGAs, de acuerdos intergubernamentales con muchísimas jurisdicciones que ya le están cediendo la información. ¿Qué pasa? Que aquí se está poniendo en evidencia la OCDE y a la Unión Europea. Tanto hablar de la lucha contra el fraude fiscal, aquí de repente un país puede hacer todo esto y nosotros ¿qué? Con toda la movilización ciudadana. Y entonces la OCDE empieza a moverse y empieza a decir, oye, nosotros también vamos a llevar a cabo ese intercambio automático de información. Y por eso el 15 de julio del 2014 la OCDE publica un estándar internacional sobre información financiera. La finalidad es acabar con el fin del secreto bancario, nos acordamos todos de las declaraciones desde el 2009, pero acabar con el fin del secreto bancario a nivel global. Pero a nivel global significa un intercambio automático
recíproco, uniforme, que sea el mismo estándar para todos, menos mal, y global, y uniforme también en el tiempo, es decir, lo que no querían es que hubiera fuga de capitales, de forma que todos debíamos empezar al mismo tiempo en esa cesión de información. En julio se pasan todo el verano hablando realmente con las jurisdicciones que eran más opacas y que van a suscribir este acuerdo en principio para ver qué calendario se podía poner o qué calendario era plausible, y se acuerdan 2 fechas, septiembre de 2017 y septiembre de 2018. Este estándar, a diferencia del estadounidense, o sea, lo que le tenemos que dar a Estados Unidos, ahí sí que se asemeja, es recíproco, tanto en su ámbito subjetivo y objetivo es bastante amplio, sí que hay que buscar ese beneficiario efectivo y si el titular es una entidad hay que rascar mucho más allá, es global, hablamos ya de 80 jurisdicciones ya han suscrito ese acuerdo, es uniforme en el tiempo, vuelvo a decir por las 2 fechas, ya empezamos con las tonterías porque no hay ninguna penalización por incumplimiento, entonces si no lo ceden pues a ver qué pasará, y siempre se remiten a la legislación interna, es decir, si hay incumplimiento por parte de las entidades financieras, pues ya la legislación interna pues llevará a cabo la sanción correspondiente. Las jurisdicciones, esto se ha abierto la firma en octubre del 2014, el 29 de octubre, cuando se suscribió la firma había 51 jurisdicciones, España también, y actualmente ya hay 80. Esto se ha abierto la firma, con lo cual pues los estados van firmando, luego tienen que que depositar el instrumento de ratificación y luego que entre en vigor, o sea, todo, ¿vale? Pero en principio parece que esto vaya a ser una realidad. Esto se va actualizando, porque aquí no es una fuente así que aparezca en papel, sino que tú te metes en la OCDE y entonces ahora te dicen, pues ahora hay 82, ahora hay no sé cuántas. Lo digo porque esto es en marzo de 2016, bueno, la he visto hoy también, sigue habiendo 80, pero bueno, hay que entrar en la lista para ver si hay 2 o 3 más que la han suscrito, pues sale en la página web. Este estándar de la OCDE, dice la Unión Europea, yo tampoco me voy a quedar atrás, sobre todo porque todos los Estados miembros han suscrito este acuerdo, y la Directiva de Cooperación Administrativa del 2011 vuelve a incorporar un nuevo artículo, 8.3 bis, perdón, no, que este es el primero, 8.3 bis, y lo que hemos dicho antes de empiezan a modificarse los acuerdos del 2004 con estas 5 jurisdicciones, y estos protocolos modificativos sí que están introduciendo ahora el intercambio automático de información de estos datos financieros. El calendario es exactamente el mismo, el estándar es el mismo de la OCDE y el calendario es septiembre de 2017 y septiembre de 2018. Pues bien, si alguno está interesado con el calendario, este es el calendario FATCA, que es el que nosotros estamos aplicando. Siempre se diferencia entre los tipos de cuentas nuevas y cuentas preexistentes. Todos los protocolos que tienen que llevar, los procedimientos de diligencia debida, que se le dice al banco exactamente qué es lo que tiene que hacer, se le dice hasta cuándo tiene que mirar en archivos en papel, cuándo tiene que mirar bases de datos para averiguar realmente quién es el titular, sobre todo de las cuentas preexistentes. Es decir, pongo solo el ejemplo de FATCA. Las cuentas nuevas con FATCA son las abiertas a 1 de julio del 2014. De acuerdo al calendario de la OCDE, pongo el ejemplo de la directiva, pero es lo mismo que el acuerdo multilateral, las cuentas nuevas son aquellas que estén abiertas a 1 de enero del 2016. Salvo los que van a intercambiar información en 2018, que son las que estén abiertas a 1 de enero del 2017. Por eso también están saliendo ahora muchas, porque todo el mundo está cerrando cuentas. Bien, entonces, ese tipo de cuentas son las nuevas, y las cuentas preexistentes son, pues, lógicamente, un día anterior, las que estén abiertas justo el día anterior. Sobre las cuentas preexistentes, claro, muchas veces no hay titulares, o no se sabe bien el titular, o falta información sobre todo sobre su residencia fiscal. Y entonces los procedimientos son diferentes. Con las cuentas nuevas, las que se abran a partir de ahí, todos los bancos, las entidades financieras que están sujetas a comunicación, tienen que llevar a cabo unos protocolos para hacer el certificado de residencia fiscal y asegurarse que esa documentación que le da la persona que abre la cuenta tiene efectivamente esa residencia que aporta. Y sobre las cuentas preexistentes lo que tienen que hacer es un control, y entonces lo que hacen es separar, y dicen, bueno, las cuentas, las primeras que nos interesan son las cuentas de mayor valor, que son las que, por ejemplo, con FATCA son aquellas de más de 1 millón de euros, las de menos de 1 millón de euros, las preexistentes, no les importan. Nosotros en la Unión Europea y en el ámbito multilateral no hay un umbral, es decir, todas son las que se van a mirar, sin embargo en FATCA solo se miran aquellas que son superiores a 1 millón de euros. Entonces, por eso digo, a veces hay un umbral a la hora de mirar las preexistentes y a veces no lo hay. Aquí sí que hay una identificación de las normas de diligencia debida, que se le dice exactamente lo que tiene que hacer el banco para descubrir la residencia, si no se cancela la cuenta o, ya digo, se puede considerar como una cuenta recalcitrante en el caso de Estados Unidos y se le tiene que dar la información si no sabemos quién es el titular, ¿vale? Pues bien, en FATCA, como hemos visto, ese intercambio automático de información ha empezado en septiembre de 2015.
Y cuando hablamos de la OCDE, tanto este acuerdo multilateral como la directiva comunitaria, empezamos en 2017, en el plazo de 9 meses, y 2017-2018 en función de cuándo se identifiquen estas de aquí y las preexistentes. Las primeras que se están mirando ahora son las de personas físicas de mayor valor y luego se mirarán las de entidades y las de personas físicas de menor valor. Bien. Esto sería el intercambio automático de información sobre datos financieros que, como hemos visto, vamos a ver esa nueva realidad que va a pasar en 2017 y en 2018 y que estamos un poco a la espera de lo que va a pasar. El intercambio automático de información también ha influido en la tributación de las multinacionales. Es el intercambio automático de información que también vamos a ver en 2017 y en 2018 respecto a los llamados informe país por país, el Country by Country Report, que es en término anglosajón. Esto tiene su origen en la crisis económica y financiera global a partir del 2007, donde todos sabemos que la fiscalidad ya llega a todos los ámbitos, no se queda solo en las asesorías y en las instituciones, sino que ya llega a la ciudadanía, llega a las ONGs y llega a los medios de comunicación. Se pone lógicamente en evidencia cómo es posible que frente a la crisis del estado del bienestar, pues las multinacionales o no tributen muy poco, y también cuando aparecen los escándalos de los gobiernos en connivencia con las multinacionales a la hora de acordar mayor o menor tributación, los famosos tax rulings. Todos sabéis que empieza un poco en las protestas en las 40 cafeterías estas de Starbucks en Reino Unido, por una ONG que empieza a decir esto es lo que ganan, esto es lo que tributan en Reino Unido, pues ya que no colaboran, vamos a meternos ahí, vamos a hacer guarderías. Bueno, era un poco de protesta social, pero todo un poco empieza ahí. Datos que aparecen y que empiezan a ser alarmantes, pues eso, se dice, oiga, Amazon ha facturado en 3 años 7.000 millones de libras, ha tributado en Reino Unido 2,3 millones en impuestos sobre sociedades, que así dicho suena mucho, pero si lo miramos porcentualmente es un 0,02 del impuesto sobre sociedades, porque me refiero aquí todos, si no tenemos millones, cuando te dicen millones dices, oye, pues ya está bien. Claro, cuando miras lo que tú porcentualmente pagas tus rendimientos del trabajo y lo que ha tributado Amazon, ya resulta un poquito escalofriante. Y sobre todo con planificación fiscal en Luxemburgo, que no es un paraíso fiscal. Pero el mismo escándalo aparece, por ejemplo, también en Starbucks, no querido así, ya sabéis que hay muchos datos sobre casi todas, 7.000 empleados, 800 establecimientos, no paga el impuesto sobre sociedades en 3 años de acuerdo a una planificación fiscal en Holanda, que tampoco es paraíso fiscal. Estamos hablando de esa competencia fiscal perniciosa que han dejado relegada a un segundo plano y que tampoco parece que sea tan importante. Recordemos que además el Parlamento, como tampoco sabía qué hacer, porque esto es legal, llama al Parlamento británico y recordemos todos como Google, como el presidente de Google dice, Google trabaja en función de las reglas aprobadas por los políticos y los únicos que pueden decidir aquí son los políticos, que son los que dictan las normas fiscales. Ustedes nos ponen la fiscalidad a la carta y nosotras la utilizamos. Dígame que es ilegal, porque no lo es. Bien, ¿qué hace la OCDE? Pues ante esto también, igual que hemos visto lo de como FATCA ha hecho eso, como Estados Unidos aparece FATCA, vamos a hacer esto. Nosotros ahora, ante ese reclamo ciudadano, la OCDE aprueba el plan de acción contra BEPS, que es Base Erosion and Profit Shifting, que es la erosión de la base y la deslocalización de beneficios. Es decir, vamos a adoptar 15 acciones contra esa deslocalización de beneficios de las multinacionales para hacer que tributen un poco más. Esas 15 acciones pues, se centran en coherencia, en sustancia, en transparencia, que es aquí donde me voy a entrar, porque en estas normas de transparencia aparecen 2 o 3, pero una bastante importante de intercambio de información. Es la acción 13. La acción 13 se refiere a la documentación de precios de transferencia y del informe país por país. Sobre estas 15 acciones, todo este plan de acción sale en 2013 y se dice que sobre cada acción tienen que salir informes y los últimos tienen que salir en octubre del 2015. Sobre la acción 13, el informe final de 5 de octubre del 2015, lo que plantea como solución es un intercambio automático de información global de ese informe país por país. Ese informe país por país, el Country by Country Report lo que es una fotografía global. ¿Dónde tiene actividad todo el grupo multinacional y qué presión fiscal tiene? De forma que cuando cojamos un grupo, lo que podemos tener es la fotografía que a día de hoy no existe y decimos, ese grupo multinacional en todas las jurisdicciones que actúa y qué presión impositiva tiene, y además también lo quiero saber por entidades. Quiero saber todas las entidades que forman parte del grupo y esas entidades en qué jurisdicciones tienen actividad y qué impuestos pagan. Entonces, esto es una nueva documentación de los grupos multinacionales. Ahora bien, los obligados a presentar esta documentación no son todos los grupos multinacionales, son aquellos que tengan ingresos consolidados por encima de 750 millones. Estos grupos, bueno, no todo el grupo, solo lo que es la matriz, es la que tiene que remitir a la Administración Tributaria en el estado donde sea residente
ese informe país por país y esa administración tributaria va a ceder automáticamente esa información a todas las jurisdicciones en las que el grupo multinacional tenga una filial o un establecimiento permanente, es decir, donde tenga operatividad, voy a transmitir la información a esas agencias tributarias. Por tanto, esto actúa de los grupos multinacionales dan la información en donde tienen la residencia el grupo y se produce el intercambio automático de información entre todas las administraciones tributarias. El plazo es de 12 meses siguientes al periodo impositivo. El primer periodo impositivo es 2016. Estos grupos multinacionales van a tener que suministrar esa información en 2017 y todas las agencias tributarias se tienen que intercambiar la información. Se dice 15 meses después del periodo impositivo, en principio será de enero a marzo de 2018, porque durante 2017 esos grupos multinacionales son los que, pues digo que el panorama 2017-2018, pues vamos a ver un poco lo que nos depara. Pues bien, el problema que ha sido, lógicamente, la confidencialidad. El problema era que decían las multinacionales, oiga, esto tiene que ser confidencial y que solo estén las administraciones tributarias, que decían las ONGs, oiga, esto es interés general. Es la reputación de una multinacional a la hora de que yo quiera comprar el bien que está distribuyendo o yo quiera solicitar el servicio que está prestando. La reputación de las multinacionales también es importante para los consumidores. Por ahora, lógicamente, ganan las multinacionales y está la confidencialidad. En la directiva comunitaria, ahora hay un debate en la Unión Europea porque me he adelantado. Esto es la acción 13 del plan BEPS y es lo que se propone. Pues bien, hay otro acuerdo de autoridades competentes global del informe país por país. Igual que hemos visto el de datos financieros, aparece ahora el acuerdo de autoridades competentes del informe país por país de ahora, de hace 3 meses, 27 de enero. El 27 de enero de 2016 se suscribe en París, ya hay 32 jurisdicciones y el 28 de enero, al día siguiente, la Unión Europea presenta la propuesta de directiva en virtud de la cual se añade ahora un nuevo 8 bis para introducir el intercambio automático de información del informe país por país. El calendario, ya digo, los aspectos temporales, lo como he dicho, los grupos multinacionales, el primer plazo, 2017 respecto del periodo impositivo 2016 y ese intercambio automático de información entre las empresas, entre las administraciones tributarias, se produce, lo más lógico es que se produzca en los 3 primeros meses de 2018. Bien, aún nos queda otro. Lo que no había nunca, ahora de repente, aquí es un magma normativo y vamos a ver si esto realmente es una realidad o qué es lo que va a cambiar. Un intercambio automático de información, otro objeto de intercambio automático de información, los tax rulings en la OCDE. Todos sabemos el escándalo de LuxLeaks, con Juncker, nada más ser presidente de la comisión, cómo sale a la luz todos los acuerdos que hacían con las multinacionales, cuando además él era ministro de Finanzas, si no recuerdo mal, en Luxemburgo, los acuerdos con las multinacionales. Esto es una práctica habitual en países anglosajones, cosa que para nosotros es totalmente fuera de la realidad, pero eso es una práctica habitual y es lo que vino a decir. Y entonces la Unión Europea, frente al reclamo de los ciudadanos, decir, oiga, ¿qué está pasando?, actúa, porque esto ha existido siempre y nunca se han planteado que esto fuera pernicioso ni que fuera malo. De hecho, lo primero que dice es, a la hora de luchar contra esto, no los vamos a eliminar. Esto es algo positivo a la hora de, bueno, cuando hablamos son acuerdos previos de tributación, es verdad que da una seguridad jurídica al contribuyente y tiene efectos positivos. ¿Cuándo va a tener efectos negativos? Cuando estamos hablando de estructuras artificiales, es decir, cuando ese acuerdo que yo hago con la multinacional supone que en el territorio de baja tributación se produce un aumento de ingresos y en el territorio realmente de mayor tributación es donde bajan los ingresos. Ahí parece como que la estructura puede ser un poco artificial. ¿Y cuál es la solución? Pues yo voy a intercambiar información sobre los acuerdos que yo tengo como gobierno con las multinacionales o con grandes inversores. Las medidas es estas. Por una parte, es verdad que la Unión Europea está atacando con ayudas de Estado, algunos pueden considerarse ayudas de Estado, otros no, y con este intercambio automático de información desde 2017 a todos los Estados miembros. Aquí sí que ha sido un poco más abanderada que la OCDE, porque la OCDE tiene una acción 5 en ese plan BEPS de competencia fiscal perniciosa, pero que propone un intercambio espontáneo. Oye, cuando yo hago un acuerdo con tal, pues si considero que en tu territorio hay menor tributación, lo voy a pasar. Claro, eso no se lo cree nadie. Sí, de hecho, lo que te estoy quitando es la tributación a ti. Entonces, aquí parece que, claro, pero aquí es donde realmente se han producido los grandes escándalos. Este objeto de intercambio automático de información de los tax rulings son acuerdos tributarios previos con efecto transfronterizo y los acuerdos previos de transferencia. El destinatario, que no sea persona física, esos no se van a intercambiar la información y
El aspecto temporal son acuerdos que se suscriban desde 1 de enero de 2017, aunque sí que es verdad que de los acuerdos de 2012 y 2016 hasta 2016 hay determinados criterios que si los cumplen también tienen que ceder la información sobre esos. España no sabe realmente qué acuerdos va a tener que intercambiar y se están planteando hasta qué punto las consultas vinculantes, los acuerdos previos de valoración, eso sí, incluso las actas de inspección. Es decir, a día de hoy no se sabe exactamente qué puede abarcar en nuestro ámbito porque nosotros no estamos habituados a hacer eso. El intercambio automático de información, pues ahora por ahora se dice por correo electrónico seguro. Y el Estado miembro se lo va a comunicar a todos los Estados miembros y para 2018 quieren crear un directorio centralizado y todos los gobiernos cuando hagan esos acuerdos previos lo pasan a ese directorio y el que esté interesado pues que lo mire. El calendario, volvemos lo mismo, la famosa fecha, calendario desde 2017 y no lo he puesto aquí porque tampoco quería abusar, pero hasta 1 de enero de 2018 determinados con requisitos y tal, otros acuerdos antes de 2017. Llegamos a las conclusiones. ¿Me he pasado? ¿Voy bien? Vale. Llegamos a las conclusiones. Vale. Yo voy a sacar, a ver cuántas conclusiones, creo que son 5, porque aquí conclusiones, como ven, se pueden sacar un montón. Yo me he quedado con 5, desde el punto de vista, en primer lugar, de lo que es la cooperación, de lo que es el intercambio de información del que hemos hablado, de dónde venimos, dónde estamos actualmente y qué es lo que va a pasar. Pues como vemos aquí, hablamos de un pasado, antes del 2001, ¿qué pasaba? Teníamos 3 instrumentos, esos CDIs, la Directiva del 77 y el Convenio de Acuerdo Multilateral, donde solo tenemos el intercambio de información previa solicitud, un estándar totalmente inoperativo y que, a mi juicio, pues nadie tampoco se creía y totalmente ineficaz, desde la óptica de la lucha contra el fraude fiscal. En el presente, ahora en 2016, tenemos un magma normativo sin precedentes. En el ámbito bilateral hablamos de esos 3 instrumentos adaptados al nuevo estándar de la OCDE y además los SIGAs con Estados Unidos y los acuerdos de intercambio de información con territorios calificados como paraísos fiscales. En el ámbito comunitario, una directiva de cooperación en 2011 que se ha modificado 3 veces, esto es insólito, vamos a ver, han tardado 30 años para aprobar una directiva de cooperación que encima no obligaba al intercambio automático en ningún caso y en 2 años se ha cambiado 3 veces por unanimidad. Esto algo está diciendo. La directiva de fiscalidad del ahorro está pegando los últimos coletazos, los acuerdos del 2004 también, los últimos coletazos y están aprobándose los nuevos protocolos. No he hablado de directiva de recaudación, que hay una directiva de recaudación en 2010 porque es otro tipo de asistencia mutua que no es intercambio de información y en el ámbito multilateral estamos viendo no solo ese convenio de asistencia mutua OCDE y tal con el intercambio de información previa solicitud, sino que ya tenemos 2 acuerdos entre autoridades competentes a nivel global con 80 jurisdicciones sobre datos financieros y además sobre el informe país por país con 32 jurisdicciones. Todo esto, septiembre de 2017 y 2018. Las modalidades que tenemos ahora, el intercambio de información previa solicitud, actualmente, aún no estamos en 2017, tenemos el intercambio de información automático con Estados Unidos y ahora se está produciendo por todos los estados esa transposición de las normativas para adecuarse tanto por parte de los gobiernos, de las multinacionales y de los bancos para adecuarse a ese cumplimiento y que todo ese intercambio automático de información se pueda producir en 2017 y 2018. El futuro desde 2017 ya podemos hablar de ese intercambio automático global con diferentes objetos. En el ámbito global, información bancaria, las multinacionales, el informe país por país y en el ámbito comunitario los tax rulings. Por tanto, desde las modalidades hemos visto cómo el intercambio automático de información ha pasado de la excepción, de esa desfachatez de la Directiva Fiscalidad del Ahorro, si me permiten la expresión, al paradigma. Y el intercambio de información previa solicitud ha pasado de ser el paradigma, que era como la panacea, ha pasado a ser la excepción. Yo creo que lo que va a tener ahora, más que la excepción, es una nueva función. Es decir, como ahora se va a producir la cesión en masa de esa información, una vez tengamos toda esa información, sí que es más lógico que yo diga, oye, pues esto no me cuadra, voy a hacer un intercambio de información previa solicitud sobre este contribuyente de acuerdo a esa información. O sea, yo creo que ahora realmente puede tener un papel realmente positivo y eficaz. Desde el punto de vista de la Fiscalía Internacional, sí que estamos realmente ante una nueva era, primero por las relaciones entre las administraciones tributarias. Las administraciones tributarias aparecen ahora como obligadas al cumplimiento de una extensa cooperación que hasta ahora era inexistente. Esos principios que hablamos de la colaboración del contribuyente y de tal, ahora las propias administraciones también se van a poner en evidencia cuando no cooperen y va a haber también una representación. En las relaciones entre los obligados tributarios y las administraciones tributarias. Es que ahora los contribuyentes, estamos hablando ya de un montón
de obligaciones que tienen y que hasta ahora pues no era no solo la obligación de información, perdón, la obligación de comunicar las rentas en el extranjero como tenemos, también hablamos de los asesores fiscales, por ejemplo, con las normas antiblanqueo, las responsabilidades y sobre todo las entidades financieras. Solo creo que es el BBVA, hablaba de que tan solo llevar a cabo el cumplimiento de FATCA ha costado 100 millones de euros, es decir, estamos hablando ya de y cuidado con el incumplimiento. Y nuevos obligados en la asistencia mutua, bancos, gobiernos, es el gobierno el que tiene que informar tras rulings, las multinacionales, esto hasta ahora es totalmente desconocido. Lógicamente esperamos que haya avances en la correcta gestión de los tributos, algún aumento de la recaudación tendrá que haber, por lo menos en beneficios societarios y rentas en el extranjero, algo tendrá que haber. Y el gran olvidado son los derechos de los contribuyentes, porque en este caso, como aquí de alguna forma estamos hablando como esos defraudadores o que no han contribuido, se está dejando de lado. Y esta yo creo que va a ser la gran materia que va a ser también en los próximos años de qué pasa con los derechos de los contribuyentes en toda esta cesión de información. 2 minutos, perfecto. La primera pregunta es si estamos ante el fin de los paraísos fiscales y, bueno, yo para variar pues soy bastante escéptica. En primer lugar, lo que está claro es que los agentes económicos ya no lo van a tener tan fácil a la hora de ocultar las rentas y que es verdad que jurisdicciones que hasta ahora son caracterizadas por su gran opacidad ya han suscrito incluso el acuerdo multilateral del 2014. Sin embargo, yo me hago 2 cuestiones a la hora de responder. Si realmente estamos ante una voluntad real de los gobiernos y de las instituciones o estamos también ante una mera fachada por todos los escándalos que hemos visto y cómo ha llegado o cómo está ese reclamo por parte de los ciudadanos. Y en segundo lugar, si lo que acabamos de ver, que parece que sí que sea lo más de lo más, si realmente es suficiente la regulación actual de este intercambio automático de información del que hemos hablado para acabar con la opacidad. En primer lugar, en cuanto a la voluntad real, yo soy escéptica por 3 cosas. En primer lugar, por los gobiernos. Ya sabemos que son los propios encargados, los de elaborar esas normas, los que estamos viendo que son protagonistas en la utilización de esos paraísos fiscales. Sobran ejemplos. Y cuando hablamos de la posición de la Unión Europea y de la OCDE, me quedo simplemente con el dato, en primer lugar, si FATCA no se hubiera aprobado, yo dudo mucho que estuviéramos a día de hoy donde estamos con el intercambio automático de información a nivel global. Siempre se ha dicho, siempre era como que dabas un poco de esto es una utopía, esto es imposible y de repente aparece FATCA y todo es plausible. Y en segundo lugar, si vemos la posición de la Unión Europea, después de que en 1996 dijera lo de la competencia fiscal perniciosa, hemos tenido una directiva fiscal del ahorro, que como he dicho, vuelvo a repetir, creo que es un despropósito porque se ha quedado reducido a personas físicas y además con intereses, porque ha tenido muchas grandes posibilidades para eludir su aplicación y sobre todo por ese régimen especial de cesión de la recaudación sin ningún control para seguir manteniendo la opacidad de los beneficiarios efectivos por parte de Austria y Luxemburgo, así como las 5 jurisdicciones. Y luego además porque la Directiva de Cooperación del Ahorro, ahí está, la Directiva de Cooperación Administrativa del 2011, después de 30 años, y además ese intercambio automático de información que se ha introducido ha sido algo inesperado por parte de los Estados miembros, y es que había una cláusula de nación más favorecida que no se esperaban y que si tú intercambiabas esa información con Estados Unidos, con FATCA, era obligatorio que yo le podía pedir a Luxemburgo la misma información que había intercambiado con Estados Unidos. De repente hay unos imprevistos que hacen que lo que era imposible aparezca. Es decir, esto no ha sido, os digo, muchas veces ha sido más forzado que una voluntad y sobre todo por el ámbito internacional y sobre todo por las causas de la transparencia actual. No solo viene todo esto también de la lucha contra la financiación del terrorismo, cuando hablamos de este cambio, de esta reorientación y este protagonismo del intercambio de información y sobre todo también por la crisis financiera, que es lo que ha hecho que el ciudadano tenga un gran protagonismo y esté reclamando a las instituciones y a los gobiernos que se actúe de verdad. Entonces, esto es lo que a mi modo de ver es, ¿están cambiando las cosas? Sí, pero la voluntad creo que ha sido más forzada que una voluntad real. Y en cuanto a que sea suficiente, en primer lugar, medidas debería haber muchas, que no las hay. Tendría que haber una lista de paraísos fiscales unitaria y consensuada a nivel internacional y con unos parámetros claros. No esta desfachatez de los 12 acuerdos de intercambio de información previa solicitud para que salgas de una lista de paraísos fiscales. Debería haber unos parámetros claros y un consenso. Además, una vez establecida esa lista, una reacción frente a los mismos. Una prohibición de sucursales tanto de bancos como de asesorías en esos territorios, pero también sanciones a esos paraísos fiscales que sean efectivas, desde embargos comerciales, retenciones en la fuente, como ha propuesto Estados Unidos, etcétera. Ahora vemos que sí que es verdad y que no es simplemente una utopía. Y además, en este intercambio automático de información del que hemos hablado, no existe un control efectivo. Tiene que existir un control de efectivo, y como aquí veo algunos alumnos que ya lo han estudiado, como proponía Zuckman, por ejemplo, con ese catastro financiero, de forma que, oiga, si los grandes incumplidores han sido los bancos, ¿ahora realmente lo van a hacer bien?
¿Y dónde está el control? Entonces, proponía, por ejemplo, esa creación de un catastro financiero de forma que controlara que todo lo que están comunicando pudiera ser realidad y, sobre todo, sanciones. No hay sanciones. Seguimos con normas fiscales internacionales sin sanciones por incumplimiento. Se remite otra vez a la normativa interna cuando no ni siquiera propone sanciones, que ya no digo que sea la de Estados Unidos, pero ya hay un ejemplo normativo como el de Estados Unidos. Y luego, sobre todo, de lo que no se está hablando es de un estándar uniforme del tratamiento de la obtención de información por particulares. Me refiero a qué va a pasar con todas las regularizaciones de la lista Falciani o del CD que compró Alemania, Liechtenstein, o los papeles de Panamá. Esa información que se está obteniendo no se está obteniendo de acuerdo a instrumentos jurídicos, lo cual puede hacer que esa obtención de información sea ilegal y todo se vaya al traste. Lo que no puede ser es que haya tribunales que en Francia, por ejemplo, los están tumbando, tribunales en Alemania que los están aceptando. En España parece que lo de la lista Falciani empieza a ser que esas pruebas son válidas, pero no hay un consenso. Y sobre todo es eso, decir, oiga, ¿esto se tiene que fomentar? ¿No se tiene que fomentar? ¿Qué pasa con ese estatus? Por eso digo que queda un poco los derechos de los contribuyentes. Esto es uno de los grandes aspectos de qué va a pasar con esas regularizaciones que vayan saliendo a la luz y que no son por instrumentos de cooperación. 30 segundos, esto ya es porque soy académica y no puedo evitarlo, si esto es el fin de la crisis del estado del bienestar, es decir, todo esto ha venido ¿por qué? Por esa crisis del estado del bienestar, por esa competencia fiscal perniciosa, que todo recae sobre los rendimientos del trabajo. Lo que no hay que olvidar es de dónde venimos, y todo esto viene por el problema de la competencia fiscal perniciosa, y no lo digo yo, lo dice la Unión Europea en el 96 y en el 98, y lo que dice es, de acuerdo a los estudios de los últimos 15 años, 81 a 95, se advierten que en el contexto económico globalizado la competencia fiscal ilimitada de los Estados está provocando una minoración de los ingresos tributarios, una mayor presión fiscal de las bases menos móviles como el factor trabajo, un aumento del desempleo y un menor crecimiento y desarrollo económico. Las rentas del trabajo están soportando la ausencia de tributación de las rentas más móviles, capital y beneficios empresariales. 20 años después, mi pregunta es, ¿ha cambiado algo? Por tanto, digo, lo que está claro es que estos son avances, pero son necesarias medidas tributarias sustantivas, no solo transparencia e intercambio de información. En primer lugar, que haya un consenso de la imposición mínima de rentas de capital y beneficios empresariales. ¿Es exigible? ¿Hace falta una imposición mínima? ¿No hace falta una imposición mínima? Que todo el mundo, pero por lo menos que exista un debate y haya un consenso sobre esa tributación. En segundo lugar, cuando hablamos del impuesto sobre sociedades, ese ideal que sería la armonización de un mismo impuesto en todo el globo. Vale, pues no. Podemos entender que eso sí que aún puede ser utópico. Nos vamos a esa base imponible común consolidada, que no sea solo a nivel comunitario, pero podría ser a nivel internacional, que se cree esa base imponible común consolidada y que luego se reparta esa materia imponible entre las jurisdicciones donde opera, donde están los trabajadores o donde se consuma. O yo propongo que en caso de que tampoco eso, sobre todo cambiar la regla de tributación compartida del artículo 7. Ya está bien de la tributación exclusiva en el estado de la residencia. Si seguimos así, pues retención en la fuente, regla de tributación compartida y por lo menos todo lo que se consuma en España cuando yo te pago aunque estés en Irlanda, por lo menos el 10% me lo llevo. Mientras no hagamos base imponible, es decir, soluciones fáciles hay, otra cosa es voluntad. Y luego además, estamos hablando solo de rentas empresariales de las multinacionales. Aquí nos estamos olvidando de artistas y deportistas. Nos estamos hablando de muchas rentas del capital que no tienen nada que ver con la opacidad, sino utilizando regímenes, sistemas tributarios donde no se tributa. Y esto es totalmente legal, es una planificación fiscal que se llama agresiva, pero es totalmente legal. Vuelvo a repetir, para mí una de las soluciones, mientras no se haga nada, es esa regla de tributación compartida. Ya está bien de reglas de tributación en la fuente exclusiva, con lo cual los estados de la fuente para traer el capital no gravas el impuesto sobre la renta no residente y ahí están las rentas. Pues por lo menos regla de tributación compartida. En suma, limitar la economía de opción, que no digo eliminarla, pero limitar la economía de opción limita el fraude. Y esa por lo menos es para... En conclusión, ya está, bienvenido el panorama del intercambio automático de información global entre administraciones tributarias, que yo estoy muy contenta a pesar de lo escéptica que era, pero no hay que olvidar que esta transparencia y que intercambio de información es importante, pero la justicia tributaria lo es más. Y ahora, un aplauso. Me he pasado, ¿no? Me he pasado, ¿no? Es que después de las cooperativas digo, madre mía. Ah, sí, yo antes de clausurar tengo una pregunta, si es posible. Bueno, no sé, una pregunta y un comentario. Es que el otro día oyendo las... ¿Se me oye? Sí, solo con un comentario. El otro día oyendo la SER oí a Ruiz Jarabo. ¿Os acordáis de Ruiz Jarabo? Los jóvenes del lugar no, los más mayores nos acordamos de que fue, en fin, alguien en la agencia tributaria. Entonces, oí decir, sí,
Hoy, como decía, ante los papeles de Panamá, en verdad el problema es que hay gente que no da información, hay países que no dan información. Porque esto empezó cuando aquello de la competencia fiscal perniciosa, y porque es perniciosa porque no dan información, pero en realidad la competencia fiscal entre países es buena. Y yo me pregunto, entonces es que, ¿para qué ponemos tributos? Porque si lo bueno es competir no poniendo, no pongamos nadie. O sea, se supone que los tributos están porque hace falta, o sea, porque para un país es mejor que una cantidad de dinero se ponga en común, porque eso repercute muy positivamente en los individuos. Y si no es así, no tributemos nadie. No tiene ningún sentido. Pero el sentido de un sistema tributario no puede ser hacer la competencia. Es como decir, no, yo vendo productos para poder hacer descuentos, ¿no? Pues sería igual de ilógico. Y al final, esto es de lo que se trata. Quiero decir que, al final, ¿cómo ocurre? Quiero decir, si esto es así, ¿cómo nos ha salido? Cuando estamos hablando de esta realpolitik, o esta, entre comillas, realpolitik, ¿no? Cuando queremos ser pragmáticos y más duros que nadie y todas esas cosas, ¿cómo nos ha salido la cuenta al país, al Reino de España? ¿Cómo nos ha salido la cuenta del negocio de Panamá? SACIR se llevó el contrato. ¿Y quién pagó la factura? Pensad, en toda la renta que no ha tributado en España, porque está en Panamá. ¿Quién ha pagado la factura? Al país, a nosotros, ¿cómo nos ha salido la jugada? Ya tiene que haber ganado SACIR y ya tiene que haber repartido SACIR entre los españoles para que nos haya salido rentable. Sí, que cuando empiezan con aquello de, hombre, es que sí, es utópico, ya sé que eres una idealista, sí, pero es que luego pues hay que hacer negocios y hay que promocionar España y hay que poner a las empresas. Yo digo, saquemos la cuenta, el debe y el haber. Y si sale a cuenta, firmemos todo lo que queráis. Todos los países que no hagan, todos los convenios que pongan la exención de y no habrá intercambio de información cuando haya blanqueo de capitales ni delito fiscal. En todos, si nos ha salido a cuenta. ¿Pero creéis que nos ha salido a cuenta? Pues es que al final los paganos somos los mismos. O sea, entonces esto me parece bastante importante, porque, sobre todo porque desmonta esa argumentación de que la justicia tributaria es cosa de idealistas, ¿no? Al final son números. Y los números dejan muy clarito de qué parte de la población sale la renta y a qué parte de la población se va. Y eso no es idealismo. Eso es que a ti te ha tocado en el lado del que se va. Y no te sienta bien, ¿vale? Y lo digo ahora en plena campaña de renta. Y con esto acabo ya de... Pero en plena campaña de renta siempre los solidarios tenemos que ser los de los rendimientos del trabajo, ¿no? Sí. Y voy a decir, bueno, Además, es que ya está bien, eso es como sí, todo. sí. Bueno, pues nada, habéis merecido unas cervezas. Hasta luego. Bueno, me imagino que es que veo aquí algunos alumnos con lo de Gabriel Zucman y la riqueza oculta de las naciones. ¿Habéis completado conocimientos? ¿Os ha servido? ¿Ha valido la pena? Venga, buenas tardes.